Bueno, tenemos aquí a José Miguel Arguís Moreno, que es el autor del libro del Anillo Atlante, y lo primero que vemos en este libro es que habla de eso, del anillo, pero ¿nos podrías mostrar y contar qué es el Anillo Atlante? Pues sí, mira, el Anillo Atlante básicamente es un anillo en plata, que es este de aquí, como podéis ver, es un anillo protector y equilibrador, y que activa distintos órganos, canales, sistemas o emociones. Bien utilicemos mano derecha para trabajar parte física o la mano izquierda para trabajar parte emocional, y cada dedo para una cosa. Hay excepciones a nivel emocional que se trabajan a la derecha y cosas físicas que se trabajan a la izquierda, que eso está detallado en el libro. He visto que cuentas la historia o historias del anillo y está contado de manera simpática a mi parecer, pero es un poco de lío, ¿no, José Miguel? Bueno, la verdad que un poquito al principio sí, hay que leerla. Yo intento hacerla amena, pero bueno, sí es cierto que lo primero que he querido contar es la historia que desde hace muchos años está circulando por internet. Después he querido un poquito investigar sobre ella y cuento lo que básicamente se ve que querían contar, pero no tenía la gente la información suficiente para contar esa segunda historia. Y la tercera historia es la que yo cuento, es la que según mi investigación yo creo que es. Bueno, veo que cuentas que el anillo original, según tú, no es de plata, ni siquiera de gres, pero el que encontraron en la tumba de ese sacerdote y muestran por ahí es de gres. Entonces, además, sé que los egipcios trabajaban los metales, ¿no? ¿Por qué un anillo de gres? ¿Podrías explicarme este asunto? Pues sí, efectivamente. Es cierto que trabajaban los metales, pero también trabajaban la piedra, como se puede ver en algunas vasijas y algunos ornamentos que hay en piedras, como puede ser, por ejemplo, el lapislázuli, que lo trabajaban bastante. Sí. Pero como ya cuento en el libro, el que llevaba el Atlante estaba hecho de una forma determinada y lo más parecido, porque lo perdió el sacerdote, lo más parecido que había a lo que él tenía era el gres de Asuán, el gres, al fin. Sí. Y es como el que él se fabricó, y es el que se encontró en la tumba, pero realmente, claro, no es el original, está basado en el original, pero no es el original, ese es el fallo que se ha cometido. Está claro. Otra cuestión es que me he informado y he visto que hay algunos anillos en el mercado que no cumplen esas medidas y que efectivamente se parecen más a la barra de Belizal o Chaumerí. Entonces, ¿qué efectos podremos observar al llevar un anillo con las proporciones a otro que no las tenga? Muy buena pregunta. Mira, esto se puede comprobar de muy distintas formas y cualquiera lo puede comprobar. Cualquiera que tenga a alguien o que él mismo haga kinesiología, ¿vale? Con radiónica, el péndulo, con radiestesia, varillas, sí, o ya más sofisticadamente con la cámara Kirlian, la GDV u otras que hay en el mercado. Pero bien, al ponernos un anillo con las proporciones más exactas posibles a las que yo explico en el libro, siempre hay un margen de un más o menos 10%, ¿vale? Siempre hay una pequeña variación que no afectan. ¿Qué pasa? Automáticamente nos desbloquea tanto los meridianos chinos como los campos áuricos. ¿Qué nos hace? Aportarnos una mayor energía. Lógicamente, al estar todos los meridianos desbloqueados, sí, vamos a tener mayor energía. Si no cumple las proporciones exactas o con ese pequeño margen, nos va a hacer el efecto contrario, es decir, nos va a bloquear, con lo cual nos va a restar energía. Básicamente es la diferencia que se observa, sobre todo con kinesiología. Hay gente que mide muy rápido y puede observar que poniéndonos un anillo de los que nosotros decimos, automáticamente, sí, la energía, oye, pues es verdad, te ha desbloqueado los canales y sube. Y en cambio los otros ves que te hace el efecto contrario, te bloquea. Por eso es muy importante las medidas. Está claro. Bueno, otra pregunta más, José Miguel, te voy a taladrar hoy. Me ha gustado mucho el símil que haces del anillo en el libro con una esfera, para explicar que no hace falta hacerle ningún ritual para que funcione, pero he visto muchas páginas que insisten en que hay que recargarlo, limpiarlo de una forma un tanto esotérica. Sí, no, ¿Qué me dices a todo esto? ¿Con qué me quedo? Esto lo explico yo muy sencillamente con el símil, como bien dices, con una esfera. Es decir, yo una esfera, por su forma esférica, si la empujo rueda. No tengo que invocar a nadie, ni hacerle ningún ritual, ni decir ninguna palabra para que al empujarla ruede. Rueda por su forma esférica, sí, así como el anillo funciona por su forma esférica. Si yo en lugar de tener una esfera
de esto lo convierto en un balón de rugby y lo empujo, ya no va a rodar igual. Si cojo a un lado y lo achato, es decir, varío la forma del anillo, ya no va a rodar igual. Simplemente es eso, o sea, y no hay que recargarlo. Lo único que tiene que hacer con el anillo, y que es muy importante, es la limpieza a nivel radiónico. Pero como cuento en otro vídeo que hay en internet y en el libro también hay una explicación, Sí. he puesto bajo el chorrito del agua, que golpeo encima de las líneas y hasta 20-30 segundos, y es la única Y con eso está activado y funciona como tiene que funcionar. Y se no hay lo- que hacerle ninguna historia rara, Está claro. ni llamarlo ni ponerlo a la luna. Muy bien. Vale. Una duda que tengo. La duda es que con la lemniscata o símbolo del infinito he visto también que muchos hablan de un número determinado de elipses y que los agujeros deben de coincidir con tal sitio. En fin, ¿qué me puedes contar de esto? Mira, pues esto no influye. Se puede comprobar nuevamente con kinesiología, con radiónica, etc. Además, si tuviera un número determinado de elipsis, al variar las tallas, variarían las formas de las elipsis. Es decir, si hago un Sí. anillo que tiene que tener 10 elipses y lo hago mucho más pequeño, esa elipse va a ir muy comprimida. Claro. Si hago un anillo mucho más grande, una talla 33-34, las elipses van a estar más estiradas. No se trata de que tenga las elipses más o menos estiradas, ni que los agujeros coincidan tanto en el cruce de líneas como en el centro del agujero. Yo he hecho pruebas de todo esto y no importa. Lo importante es que la elipse tenga cierta continuidad, que no se corte la elipse. Aunque la corte el agujero no pasa nada, pero cuando no hay agujero que no se corte. Entonces da lo mismo que coincida el agujero entre las elipses, que coincida en uno de los ángulos o coincida en el centro. No afecta. Lo que sí es importante es la forma de lo que es el sello. Está claro, Realmente. está claro.